Buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar esta lección después de esta semana de receso o no sé si le llaman ahora pausa de ajuste o algo así. Vamos a retomar las cosas que estábamos tratando. Ustedes ya han recibido la evaluación de la primera prueba. Los resultados me parecieron bien. Eh, el promedio estuvo dentro del rango esperable. Mi impresión es que la prueba era muy fácil, ¿eh? pero fuera, en fin, fue mi impresión. Pero en todo caso creo que el resultado fue bueno. Les recuerdo que de acuerdo al programa del curso, si alguien quiere pedir, que varios ya lo han hecho, si alguien quiere solicitar la recorrección de alguna pregunta, el procedimiento es el siguiente. Uno, tienen un plazo de 2 semanas desde el momento en que ustedes reciben la evaluación para solicitar la recorrección. Lo hacen enviándome a mí un correo electrónico, ya sea en la plataforma Canvas o ya sea directamente a mi correo electrónico, en donde tienen que explicarme por qué razón creen que la evaluación que recibieron en alguna pregunta fue muy baja o muy alta también. Podría alguien reclamar porque le impusieron demasiada nota. Eh, y tienen que hacer mención a la pauta de corrección. ¿Ok? Eh, Eso es. En otros casos, entiendo que a ustedes les han exigido que coloquen un pantallazo de la pregunta, pero en este caso no es necesario porque yo tengo constancia de las respuestas que ustedes han dado, porque en el sistema están todas sus respuestas. Entonces, ese requisito no es necesario que ustedes, en fin, coloquen, nada más peguen un pantallazo de la pregunta o en fin, o saquen una foto de su prueba, si fue una prueba escrita. Bien, entonces vamos a retomar los temas que estábamos tratando antes de esta pausa y voy a por eso a compartirles pantalla para volver a esas cuestiones que estábamos tratando. Antes de que tuviésemos la prueba y bueno, ya este receso patriótico por el 18 y 19. A todos felices fiestas patrias, estimados. Bueno, entonces lo que estábamos haciendo es eh, comenzar a discutir teorías antirrealistas de la verdad, pero más específicas. O sea, hasta ese momento lo que habíamos estado haciendo era una cierta consideración muy general acerca de qué es lo que es el antirrealismo y cómo se opone a una concepción realista y ciertas cosas que valen de manera global para estas posiciones filosóficas, cosa que es muy importante porque naturalmente esas cosas que valen de manera general para cualquier tipo de posición realista o antirrealista, por supuesto que van a ser también cosas que van a valer en este caso. Alguien está haciendo la pregunta. Sebastián Chávez. Sí, ya lo dije, Sebastián. Sorry. Si quieres ver después la repetición, pero no voy a repetirlo. ¿Ok? Eh, bien, entonces, lo que estábamos tratando. Recuerden ustedes que hemos hecho una agrupación en 3 grandes bloques de la concepción antirrealista. La primera tiene que ver con eh, el relativismo en toda su forma, podríamos decir posiciones relativistas en general. El segundo tiene que ver con posiciones que podemos calificar como verificacionistas. Y la tercera es el bloque en donde vamos a considerar teorías que conciben la verdad como alguna forma de verificación ideal. ¿Bien? Entonces ese es el bloque general y lo que estamos haciendo es considerar el primer tipo de posición que son las posiciones relativistas. Entonces para que recordemos lo que habíamos visto antes de iniciar este receso. ¿Qué es lo que, cuál es el núcleo de una concepción relativista? Que la verdad de una proposición y correlativamente su falsedad, vuelvo a insistirles que lo que nosotros decimos para la verdad vale mutatis mutandis, o sea, cambiando lo que haya que cambiar para la falsedad. Bien, bueno, el que una proposición sea verdadera consiste en que hay algún sujeto que cree que las cosas son tal como la proposición dice que son. Claro, no podríamos nosotros definir la verdad como que cree que la proposición es verdadera, porque eso sería circular naturalmente. Pero la idea es que si tengo una proposición como es de día,
Entonces, ¿es de día? ¿Es verdadero? Sí, solo sí. Hay alguien que cree que es de día. Ese es el esquema general. Noten ustedes que también, sin que sea necesario que esto lo explicitemos demasiado, pero lo que estamos aquí enunciando es un bicondicional, naturalmente. Lo que estamos diciendo es que los valores de verdad del lado derecho o izquierdo del bicondicional tienen que ser los mismos, ¿de acuerdo? O sea, son proposiciones equivalentes, lógicamente, pero también hay aquí una simetría. La idea es que la verdad consiste en que un sujeto crea que P, ¿de acuerdo? O sea, si ustedes quieren, lo que está aquí indicado en estos bicondicionales es que el lado derecho de esos bicondicionales tiene prioridad respecto del lado izquierdo. ¿Bien? Porque es eso, aquello en lo cual consiste la verdad de una proposición. El que un sujeto crea que las cosas son como la proposición dice que son, y la proposición es falsa si un sujeto cree que las cosas no son como la proposición dice que son. ¿Bien? Ven ustedes también como inmediatamente, una vez que uno ve esto, ustedes pueden apreciar que no se valida el tercio excluso. ¿De acuerdo? O sea, no vale para toda preposición que o bien es verdadera o bien es falsa, por lo cual o bien P o bien no P. ¿Por qué razón? Porque para eso se requeriría que para toda proposición, una proposición cualquiera, o bien alguien cree que las cosas son como la proposición dice que son, o bien alguien cree que las cosas no son como la proposición dice que son. Y puede ser que nadie tenga ninguna opinión sobre la proposición, ¿de acuerdo? O sea, si yo les colocara ahora hay 5 alienígenas haciendo una fiesta en la galaxia de Sirio, bueno, nadie tiene ninguna opinión formada sobre el tema. O a lo mejor nadie se le pasa por la cabeza que hay 5 alienígenas, ¿no? Haciendo una fiesta ahora en la galaxia de Sirio. Bueno, esto lo vamos a ver sucesivamente en distintas formas de antirrealismo, pero ustedes pueden ya constatar, ¿no es cierto?, que si ustedes aquí intentan chequear si vale el tercio excluso, aquí no vale el tercio excluso. ¿Mm? Ok, entonces, eh, cuando nosotros estamos considerando una teoría de este estilo, tengan ustedes en cuenta que eh, uno está indicando, estamos haciendo alusión a una variedad muy grande de distintas posiciones filosóficas, que se han defendido además por distintos periodos en la historia, ¿de acuerdo? O sea que no es que esto sea la idea de un tipo, sino que es una idea que ha sido defendida, o, en fin, quizás no defendida directamente, pero en la cual han descansado pensadores de distintas maneras en distintas épocas de la historia. Eh, una variable clave aquí para hacer esas variaciones tiene que ver con la naturaleza del sujeto al cual estamos haciendo alusión para que su creencia sea determinativa de la verdad de una proposición. Entonces, una distinción gruesa entre formas de relativismo es la distinción entre formas de relativismo en donde la verdad está ligada o está determinada por la opinión de un sujeto individual y otra forma de relativismo, que si ustedes quieren es sustantivamente más fuerte que la anterior, es aquella en donde el sujeto de esa creencia, el sujeto que determina que una proposición sea verdadera o falsa, es un sujeto colectivo o social. ¿Bien? Eso es lo que podemos denominar nosotros formas de relativismo cultural, o es el tipo de posición que filósofos historicistas han defendido. Voy a tener que dejarles de... Ah, no, espérense, aquí se pudo ver. Alguien está haciendo una... Sebastián Valenzuela pregunta, ¿desde qué lección entra para la I2? Desde esta lección, Sebastián. ¿De acuerdo? Exactamente desde esto que estamos aquí indicando. Pero no pienses todavía en la I2, ¿de acuerdo? Eh, ok, entonces, esa es una distinción gruesa, ¿bien? Entre formas de relativismo. Pero después, ustedes en la historia se pueden encontrar después con muchas subteorías. Por ejemplo, un filósofo contemporáneo, o sea, contemporáneo, murió este señor, pero en fin, pero de el final del siglo pasado, ¿de acuerdo? Eh, es
em, Richard Rorty, un americano. Entonces, Richard Rorty, que se declaraba a sí mismo un pragmatista, ¿de acuerdo? Vamos a ver los pragmatistas por todos lados, porque estos tipos, ustedes lo van a encontrar que aparece indicado como una teoría de la verdad, el pragmatismo, pero el pragmatismo ha sido un saco que ha incluido todo tipo de variedad de posiciones. Bueno, una de estas variedades, este señor que se declara pragmatista, y Rorty decía que la verdad es aquella opinión que aprobarían la mayoría de nuestros pares culturales. ¿Sí? Ahora, ustedes pueden ver que eh, la verdad consiste en la creencia que tiene un sujeto, pero no es la creencia de cualquier sujeto, sino que es la creencia de la mayoría de los miembros de una cultura. Así como yo soy miembro de, qué sé yo, la cultura chilena, entonces algo así como, bueno, lo que aprobarían la mayoría de los miembros de la cultura en la cual yo vivo, que es la cultura chilena, serían, eso es aquello lo cual consiste la verdad, ¿no? Cuando se le hizo ver a Rorty que eso es relativista, Rorty dijo, no, 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 yo no soy relativista, yo soy etnocentrista, lo cual es una maniobra naturalmente. Etnocentrista, ¿por qué? Porque asumo que mi grupo, digamos, mi etnia, es lo que constituye el centro, el baremo, el canon, el criterio para determinar qué es la verdad. No es la opinión de un individuo, ¿no? O sea, esto no es lo mismo, por ejemplo, que sostuvo en su momento Protágoras de Abdera, este famoso sofista que aparece representado en varios diálogos de Platón. Un diálogo, de hecho, se llama Protágora, ¿eh? O sea, en honor a Protágora, justamente. Según la cual el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Eh? Que creo que es algo así como Anthropos Canon Pantón, una cosa así. El hombre es el canon, la medida, no, no es el canon, es el metron. Anthropos metron Pantón. El hombre es la medida de todas las cosas. Eh, pero ustedes encuentran también que posiciones relativistas también han sido defendidas o se ha descansado en posiciones relativistas, como les advertí en la lección antes de que tuviéramos esta pausa, este receso, en también otro tipo de corrientes contemporáneas. Entonces, una, por ejemplo, eh, que tiene, desgraciadamente, bastante prevalencia, por ejemplo, en algunas áreas de ciencias sociales, son posiciones que se suelen denominar como constructivistas. Y en donde la idea central es que la verdad es algo que los sujetos construyen porque es verdadero aquello que, qué sé yo, los sujetos han llegado a pensar que es verdadero. Y la verdad entonces depende de ese acto de cognición o de pensar que o de creer que las cosas son de cierta manera. Eh, Hay también otras posiciones en donde el relativismo tomado este núcleo, digamos que la verdad está ligada a la creencia de algún sujeto, viene por una vía indirecta, es a través de, por ejemplo, el hecho de decir que es verdadero aquello que dicen los textos, ¿no? Entonces, si tengo una colección de, o como decían los lingüistas, un corpus, o sea, un conjunto de textos escritos o cosas que alguien ha dicho, a lo mejor no están por escrito, pero son cosas que se dicen, por ejemplo, la verdad consiste en lo que resulta de ese conjunto de textos. No hay nada externo a los textos que sea su control. Y por supuesto, los textos pueden decir cualquier cosa, naturalmente. Entonces, bien, entonces, esto, insisto que no tienen ustedes que pensar que cuando estamos hablando de relativismo estamos hablando de la posición de un filósofo muy específico, sino que estamos hablando de un tipo de posición filosófica eh, que ha tenido muchas formas. Antonio Guzmán pregunta, ¿esas personas creen verdadero solo lo que está escrito en los textos? Eh, o sea, básicamente es así. ¿Qué pasa si los textos se contradicen entre ellos? Bueno, una consecuencia que tiene el relativismo es que hay contradicciones, ¿verdad? Antonio, entonces, esto no es un problema específico para esa forma de relativismo, sino que es un problema general para el relativismo como un todo. Piensa tú que, eh,
bueno, voy a volver sobre eso en un momento, pero entre otras cosas, por ejemplo, el relativismo por eso mismo es autorrefutante, como voy a mostrarles en un momento. Pero suponte tú que un sujeto, o podemos tomarlo como un sujeto colectivo, ¿no? O sea, supongamos que, qué sé yo, que se trata de una cultura completa. Entonces, supongamos un periodo en donde tengamos dos culturas que coexisten entre sí, a lo mejor no tienen contacto una con otra, qué sé yo, no sé, tú piensas el siglo V, por ejemplo, tenías tú todo el mundo mediterráneo, digamos, ¿no? Con el mundo clásico, greco-romano, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo tenías tú un universo cultural completamente paralelo en la India, por ejemplo, y en la China y en Mesoamérica. Bueno, eran culturas completas que subsistían de manera completamente paralela y sin contacto entre unas y otras. Entonces, suponte tú que en alguna cultura se tenía la opinión de que P, y en la otra se tenía la opinión de que no P. ¿Correcto? eh, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? En la cultura mediterránea grecolatina se tenía la opinión prevalente de que es malo matar a un inocente. Bien. Entonces la gente no andaba matando gente inocente, digamos así, buena primera. Pero en la cultura mesoamericana no había ningún problema con eso. ¿De o sea, mataban inocentes todo el tiempo por ofrecer sacrificios a Huitzilopochtli. Eh, y, y esas divinidades telúricas que tenían. Bueno, entonces, así, la idea para un relativista debe ser que, entonces, bueno, es moralmente correcto matar a un inocente y es moralmente incorrecto matar a un inocente al mismo tiempo. Y eso es contradictorio. Ahora, piensa tú, quizá en ese caso a uno no le suena esto tan chocante, pero piensa tú que esto también vale para hechos físicos, digamos. Entonces, si tienes una cultura que piensa que, no sé, digamos, ¿no? Que como pasaba en el siglo V, que la opinión prevalente en la cultura greco-latina era que la Tierra se encuentra en el centro del universo y que está al centro de una serie de esferas que son concéntricas y cuyos movimientos corresponden al movimiento de los planetas del sistema solar. ¿Bien? Bueno, podías tú tener paralelamente otra cultura en donde la opinión prevalente era que, qué sé yo, ¿no? La Tierra era un gran disco, el universo era un gran disco en donde estábamos rodeados por agua abajo, por así circundando todo el centro que estaba constituido por tierra, y también los cielos estaban cubiertos por agua. Ese es el tipo de cosmovisión que tú encontrabas en, no sé, en las antiguas culturas mesopotámicas, en Babilonia, en Sumeria, esa es la visión que había del mundo. Bueno, entonces son contradictorias entre sí, y es así, pues, es contradictoria. Eh, entonces, se sigue de una posición relativista que tienen que admitirse contradicciones verdaderas, lo cual ustedes pueden ver bien bizarro. Pero el punto al cual quería ir ahora es explicarles, primero que nada, por qué razón una posición relativista es autorrefutante. Ese es un primer problema muy serio para cualquier posición relativista. Y en parte es el motivo por el cual las formas de antirrealismo que han sido más frecuentes eh, no son relativistas. O sea, es un error importante si ustedes asocian antirrealismo con relativismo, porque no es lo mismo. El relativismo es un tipo extremo de antirrealismo, pero hay formas de antirrealismo que no caen bajo los problemas más obvios bajo los cuales cae el relativismo. ¿Bien? Entonces, un problema central de una posición relativista es que, como les digo, es autorrefutante. Y quiero partir mostrándoles por qué razón es autorrefutante el relativismo. Bien, el relativista está sosteniendo, volvemos a nuestra formulación inicial, esto es que la verdad de una proposición consiste en que existe algún sujeto que cree que las cosas son como la proposición dice que son, que es este principio que tenemos aquí. Lo mismo para la falsedad. Ahora, noten ustedes que esto es postulado por el relativista como un principio de carácter completamente general.
no está diciendo que esto es, qué sé yo, algo que tiene una validez restrictiva para cierto dominio o para cierto tipo de cosa, sino que el relativista está proponiendo esto como un principio de alcance global, ¿de acuerdo? O sea que, por eso así, esto es la validez más profunda de las cosas, digamos, es que las cosas están constituidas por nuestras opiniones. Nicolás Mesa. Nicolás, por supuesto que puedo volver al argumento, voy a volver de hecho en un momento más, pero en todo caso, les recuerdo que yo todas las lecciones las subo después en YouTube, se las coloco en un anuncio y ahí también les adjunto la proyección PowerPoint. Entonces, eso va a quedar disponible para ustedes, así que no se preocupen por eso. Eh, Bien, ahora, si esto vale de manera completamente general, o sea, si el relativista está diciendo, mira, o sea, si la validad última de las cosas es que lo que hay está de alguna manera constituido por nuestras opiniones, eso tiene que valer también para el principio relativista. El principio relativista, tal como lo hemos anunciado, esto es que P es verdadera si solo si hay un sujeto que cree que P, es una proposición, naturalmente, es un bicondicional, ¿no es cierto? Eh, Espérense que alguien estaba haciendo una pregunta y tengo que ver. Oh, ok, Nico. Es que si no alcanzo a pescar el chat en su momento, tengo que salir de la pantalla compartida y en fin, es un lío. Bien, entonces, el principio relativista es una proposición, ¿de acuerdo? Y por tanto, lo que enuncia el principio relativista tiene también que valer para el principio relativista. O sea, de otra manera, no tendría validez completamente general. Estoy diciendo que la verdad de cualquier proposición consiste en que alguien cree que las cosas son como la proposición dice que son. Eso tiene que valer naturalmente para la proposición que dice que una proposición es verdadera si solo así hay alguien que cree que las cosas son como la proposición dice que son, naturalmente. ¿Bien? Entonces, el principio relativista debe poder ser aplicable recursivamente sobre el principio relativista. Y eso es lo que tenemos aquí en la premisa 1 de este razonamiento. Esto es que si nosotros sustituimos la variable p por el principio relativista, cosa que estoy abreviando por PR, ¿de acuerdo? Para no escribirlo todo, pero si ustedes quieren podrían colocarlo, digamos, si quieren escribirlo completo. Pero el principio relativista en sí mismo es verdadero si solo si hay alguien, hay un sujeto S tal que S cree que las cosas son como el principio relativista dice que son. Y lo mismo vale para la falsedad. Vale también para la falsedad el principio relativista, que el principio relativista es falso si solo si hay alguien, hay un sujeto que cree que las cosas no son como el principio relativista dice que son. ¿De acuerdo? Por esto que les he insistido desde el comienzo del semestre de que lo que estamos enunciando nosotros para la verdad también tiene que valer respecto de la falsedad, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos diciendo que las cosas, que la verdad de una proposición consiste en que alguien crea que las cosas son como la proposición dice que son, la falsedad de la proposición ha de consistir en que las cosas no sean como la proposición dice que son. ¿Bien? Perdón, que alguien crea que las cosas no son como la proposición dice que son. Por tanto, eh, si vale 1, tiene también que valer 2 porque corresponde lo que enunciamos para la verdad respecto de la falsedad. Entonces, lo que nos está diciendo la preposición 2, que nuevamente está aplicando el principio relativista a el principio relativista, es que el principio relativista es falso si solo si hay algún sujeto que cree que las cosas no son como el principio relativista dice que son. Ahora, déjenme introducir ahora una premisa que es, si ustedes quieren, un caso particular. Lo que estamos anunciando en la premisa 2 es que algún sujeto cree. Lo que vamos a anunciar en la premisa 3 vale para un sujeto en particular, que soy yo. O sea, me coloqué a mí porque, en fin, podría ser cualquiera, ¿de acuerdo? No, pero en particular yo porque yo creo que el principio relativista es falso, ¿de acuerdo? Por eso me coloco a mí mismo como ejemplo. Bueno, vale
Si vale 2 vale naturalmente una instanciación. Un caso particular de eso sería que el principio relativista es falso si solo si yo creo que el principio relativista no es el caso, ¿de acuerdo? Que no es el caso que una proposición es verdadera si solo si alguien cree que lo que dice la proposición es el caso, ¿de acuerdo? Y sucede que, de hecho, esa es la premisa 4, que es una premisa fáctica si ustedes quieren. Yo creo que las cosas no son como el principio de la revista dice que son. Yo creo que una proposición no es verdadera porque alguien crea que las cosas son como la proposición dice que son, ¿de acuerdo? Eh, Ahora, ustedes pueden ver que, dado que yo creo que las cosas no son como el principio relativista dicen que son, se sigue que, por decirlo así, la proposición 3 es un bicondicional, del cual se siguen condicionales en los dos sentidos. O sea, si el PR es falsa, entonces se sigue que yo creo que PR no es el caso que PR. Y si yo creo que no es el caso que PR, entonces se sigue que PR es falsa, porque eso es lo que corresponde a un bicondicional, o sea, que son dos condicionales en sentido opuesto. Tomamos el condicional en el sentido en donde va de eh, derecha a izquierda, ¿de acuerdo? O sea que si yo creo que no es el caso que PR, entonces PR es falsa, pero resulta de que por la premisa 4, que es fáctica, yo creo que no es el caso que PR. Por tanto, PR es falsa por modus ponens, ¿de acuerdo? Tengo aquí un condicional del cual es verdadero el antecedente, porque entonces sigue la verdad del consecuente. ¿No tienen ustedes que este razonamiento entonces requiere básicamente de dos premisas? Uno, el principio relativista. Y dos, que alguien crea que las cosas no son como el principio relativista dice que son. Cosa que es realmente muy fácil de encontrar. Como digo, si se busca a alguien, yo soy un ejemplo, yo no creo que las cosas sean como el principio relativista dice que son. Y eso es suficiente para implicar la falsedad del principio relativista. ¿Bien? Uno puede aquí hacer una operación que, no sé si ustedes la ubiquen, pero se llama condicionalización. Entonces, con condicionalización, la idea sería que si el principio relativista es verdadero, entonces es falso. Y eso es una manera de sostener que el principio relativista tiene que ser falso. Fernanda Vallejo pregunta, ¿qué es un modus ponens? Un modus ponens es una forma de argumentación, de las más elementales, en donde ustedes tienen un condicional, por ejemplo, A implica B, y como segunda premisa, ustedes tienen el antecedente del condicional. Entonces, el modus ponens es que si A implica B y A, entonces B. Se llama modus ponens o modus ponendo pones, que es una expresión en latina, era la forma en que en general los medievales, los profesores universitarios medievales, que son lo que llamamos escolásticos, designaban esta forma de argumentación, este esquema de razonamiento, porque es un razonamiento en donde nosotros afirmando o poniendo ponens, logramos afirmar también el consecuente. Como digo, el nombre completo es ponendo ponens. ¿Por qué? Porque si A implica B y yo pongo A, entonces debo poner B. ¿De acuerdo? Hablamos en algún momento atrás también del inverso del ponendo ponens, que se llama el tollendo tollens o modus tollens. Entonces, si A implica B, yo también puedo tolere, que significa en latín quitar. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo inferir lo siguiente. Si A implica B y no B, o sea, si quito B, si niego B, entonces no A. ¿Bien? Ahora, lo que yo estaba diciendo es que lo que ustedes encuentran aquí, en este razonamiento, las premisas 4 y 5, permite inferir 6. Y es un modus ponens. ¿Bien? Tengo un condicional que dice, si yo creo que no es el caso PR, entonces PR es falsa. ¿Bien? Y tengo también la premisa de que yo creo que no PR, que es el antecedente de este condicional. Luego se sigue el consecuente del condicional. Eso es lo que es un modus ponendo ponens. ¿Por qué? Porque poniendo la premisa de que yo creo que no es el caso del principio relativista, entonces debo
poner también el consecuente de ese condicional, que es que el principio relativista es falso, que es lo que indica la premisa final. ¿Bien? Eh, sí, que yo la verdad es que todavía no tengo como muy claro cuánta es la formación lógica que ustedes más o menos manejan. O sea, yo tengo la idea de que ustedes deberían tener un curso de álgebra, o ya lo tuvieron, o lo van a tener, o no sé, realmente, pero... eh, Nicolás Critic sería como llegar a que el PR es falso usando la misma lógica del PR. Sí, claro, eso es. Eso significa ser autorrefutante. Que asumir la verdad de una tesis implica su propia falsedad. Y eso indica que es necesariamente falsa. Ahora, en este caso es agregando la premisa simplemente de que alguien crea que el principio relativista es falso. Un par de observaciones sobre esta forma de argumentación. O sea, esta argumentación que yo estoy presentando aquí es en líneas centrales la misma argumentación que usó Platón contra Protágoras, ¿de acuerdo? O sea, esto no es ningún genial descubrimiento mío ni nada por el estilo. ¿Bien? Eh, yo les conté hace un rato atrás de que este tipo, Richard Rorty, por ejemplo, salió con una cosa de ese estilo y otro filósofo en fin, le contestó igual, digamos. O sea, en fin, esto es archiconocido. Eh, bueno, un par de observaciones. Uno, eh, es crucial para este argumento que el principio relativista debe ser aplicable a sí mismo. O sea que eh, aquello en que consiste la verdad de una proposición para el relativista debe valer también para el relativismo. ¿Ven? Y uno podría preguntarse entonces diciendo, bueno, a ver, ¿y no habrá alguna manera en que un relativista consistente pudiese bloquear el que se aplique el relativismo a sí mismo? ¿No hay alguna forma en que el relativista pueda decir algo así como, mira, el principio relativista vale para casi todas las proposiciones, pero no todas porque algunas se salvan, como son las proposiciones? Bueno, el problema que tiene eso es que, es que si el relativista sostiene una cosa así, supongamos que el relativista te diga, no, mira, la verdad todas las proposiciones consiste en que alguien cree que las cosas son como la proposición de que son, salvo este principio general que vale de manera completamente absoluta y no está sometido a las opiniones de nadie. Bueno, un relativista que sostenga eso no es más relativista, ¿de acuerdo? No está diciendo que la verdad de cualquier cosa consiste en la opinión que alguien tenga, porque eso no vale en particular para su principio relativista, ¿de acuerdo? Entonces no es relativista un señor que dice eso. ¿Bien? Eh, y en segundo lugar, una distinción semejante tiene que ser motivada. Quiero decir, tiene que haber una razón. No puede ser simplemente que diga, no, el principio relativista no se aplica al principio relativista porque si así lo hacemos, el principio relativista va a ser falso. Bueno, hijo, o sea, no queréis que sea falso, ¿de acuerdo? Pero, en fin, pero tiene que, o sea, no puede ser simplemente porque es la única manera que vas a evitar de que el principio resulte falso, ¿de acuerdo? Eso va a ser trampa, por decirlo así. Trampa filosófica, pero es trampa, ¿bien? Entonces, eh, debería haber una motivación. ¿Cuál motivación? Sí, ¿por qué razón debería exceptuarse el principio relativista a la verdad del relativismo? Quiero decir, si tenemos que tomarnos en serio lo que dice un relativista, bueno, viejo, tenemos que tomarnos en serio lo que dice el relativista. Y el relativista tiene que tomarse en serio lo que el relativista está diciendo, ¿de acuerdo? Y si se toma el relativista en serio lo que el relativista está diciendo, supongo que eso es lo que habrá que hacer si uno es relativista, entonces el relativismo debe valer para el relativismo. ¿Bien? Y si es así, tenemos este problema. Segunda acotación que quisiera yo hacer. Um, hemos visto que hay distintos tipos de relativismo. Hay relativismos individuales en donde la verdad está determinada por la opinión que tenga algún sujeto. Cualquier sujeto, como yo, por ejemplo. Y esta refutación que les mostré es una refutación que depende de que yo no soy relativista. ¿Bien? O sea, si yo no soy relativista, se sigue que el relativismo es falso. Pero, claro, las cosas serían distintas, diría uno, si es que pensamos en una forma de relativismo social o relativismo cultural,
en donde no importa si yo no soy relativista, lo importante es la opinión que tenga la mayoría de los miembros de una cultura. Entonces supongamos que tenemos una cultura en donde la mayoría son relativistas, ¿bien? Y la gente cree que las cosas son de acuerdo a la opinión que tenga la cultura sobre ella. Algo así como decía Rorty, ¿no? Que la verdad es la opinión que están inclinados a aceptar la mayoría de mis pares culturales. Y supongamos que la mayoría de los pares culturales en alguna cultura creen eso, que la verdad es lo que piensan la mayoría de los pares culturales. ¿Ok? El problema con esto, o sea que no es realmente algo que permita bloquear este principio, esta refutación, porque de todas maneras hay muchísima cultura en donde no se ha pensado que la verdad de una proposición está determinada por la opinión de la mayoría de los pares culturales, ¿de acuerdo? Hay todos estos ejemplos. Es más, les diría que casi todas las culturas, o sea, en realidad debería decirlo así, yo no conozco ninguna cultura en la historia de la humanidad, nuestra historia conocida, en donde la opinión prevalente en una cultura haya sido relativista. Por de pronto eso no vale para nuestra cultura. Vayan a decirle esto a los físicos, ¿de acuerdo? Diciendo, no, es igual si nosotros pensamos que la masa del Sol es 10 veces mayor, entonces la masa del Sol va a ser 10 veces mayor. A ver qué les dicen. Vayan a decirlo eso a, no sé, digamos, ¿no? A los médicos, diciéndole, no, viejo, si mira, si todos nosotros igual como que creemos que el coronavirus no existe, el coronavirus va a desaparecer. A ver qué les dicen, ¿de acuerdo? Sí, cuando tenemos que enfrentar una pandemia, cuando tenemos que considerar, no sé, digamos, esto es astronómico, nadie es relativista, ¿ok? Eh, y si queremos, no sé, establecer políticas públicas para que funcione la economía, tampoco vamos a ser relativistas. Supo hace poco de algunos tipos que son relativistas y que pensaban que bueno, perdón, prefiero no hablar de estas cosas así tan... Pero, en fin, pero en un país cercano, entonces había en fin, sujetos que pensaban que la economía podía ser modificada con un buen relato, así lo decía. Entonces, bueno, en fin, si cambiamos el relato, por decir, las cosas, las creencias prevalentes en la cultura, el problema económico de la inflación se va a resolver. No funcionó. Bien, pero hay todo tipo de culturas en donde eso. O sea, vayan a plantear una posición relativista, no sé, digamos, ¿no? A la cultura islámica del siglo XII en Bagdad, a ver qué les pasa, ¿verdad? Naturalmente que no son relativistas, ¿bien? Entonces, no hay ninguna dificultad en encontrar algo que cumpla las funciones de esta premisa 4 que tenemos aquí. Ahora, quiero esto se los alcancé a comentar hoy, perdón. Se los alcancé a comentar al final de la lección anterior, antes que hiciéramos el receso. Y quiero volver sobre esto para dejarlo bien, relativamente bien abrochado, ¿no? O sea, tenemos un primer problema muy serio con una posición relativista, bajo cualquiera de sus formas, y es que es autorrefutante, con la suposición de que exista alguien, aunque sea un sujeto cualificado, un sujeto social, una cultura completa, o como queramos, que crea que las cosas no son como dice el principio relativista. Si eso se admite, entonces el principio relativista implica su propia falsedad. ¿Bien? Ese es un problema muy grave para una posición filosófica, ¿de acuerdo? Esta es una posición filosófica que si uno se la toma en serio, entonces debe llegar a la conclusión de que no hay que tomársela en serio. ¿Bien? Pero quiero volver sobre este tema que, como dejé yo enunciado en la lección anterior, para que se vea qué es lo que estamos discutiendo aquí, ¿no? Volvamos al principio de equivalencia, del cual hablamos al comienzo del semestre. Yo les dije, este es un principio súper importante, aunque es muy trivial en su formulación, pero tiene consecuencias muy importantes, y es que si una proposición es verdadera, las cosas son como la proposición dice que son. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando uno tiene una posición relativista, ¿no? Y lo que dice el relativista es que para una proposición P cualquiera,
P es verdadero si solo si hay un sujeto S tal que S cree que P. ¿No es cierto? Eh, y la verdad satisface el principio de equivalencia. Bueno, si ustedes toman estas dos equivalencias juntas, por decirlo así, por transitividad de la bimplicación, que es una ley lógica que si A es equivalente a B y B es equivalente a C, A es equivalente a C, ¿no es cierto? Bueno, entonces, por transitividad de la bimplicación, sucede que si uno es relativista, lo que tiene que sostener es que P, si solo si hay un sujeto S tal que S cree que P. O en otras palabras, las cosas son tal como un sujeto cree que son. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que muchas veces eh, hay gente que hace formulaciones, sin darse demasiada cuenta del tema, que son relativistas, ¿no? O sea, esa forma de hablar, desgraciadamente tan frecuente, de hablar de mi verdad y tu verdad y qué sé yo, es relativista, ¿ok? Pero lo que se está pensando muchas veces cuando se hacen estas formulaciones es que queremos decir algo así como, mira, esta es mi opinión acerca de cómo son las cosas, ¿de acuerdo? Bien, pero un relativista no está simplemente eh, reportando las opiniones que se tienen sobre cómo son las cosas, ¿no? Lo mismo vale para, qué sé yo, cuando se hacen reconstrucciones históricas acerca de cómo concebían el mundo, no sé, digamos, los mayas, o cómo concebían el mundo la cultura iraní, qué sé yo, en el siglo segundo, etcétera, ¿no? En donde uno dice, bueno, los iraníes pensaban que bla, bla, bla. Y claro, y ciertas formulaciones en realidad están confundiendo el describir qué es lo que los miembros de esa cultura pensaban que era verdadero con qué es verdadero. Cuando algo es verdadero, las cosas son como la proposición dice que son. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos en el caso que les puse yo, en donde creo yo que resulta relativamente claro. Si uno es relativista cultural, por ejemplo, y uno piensa, mira, P es verdadero, sí, solo sí, hay una cultura tal que la mayoría de los miembros de esa cultura creen que P. Bien. Bueno, podemos fijarnos en un caso histórico, como por ejemplo que en el siglo XIII, o en fin, podríamos colocar el siglo VIII, pero el siglo XIII. Si ustedes hacen una encuesta entre la mayoría, no sé, de los sabios, digamos, la gente que está enseñando filosofía natural en las universidades europeas, y las madrasas islámicas, y los rabinos, y qué sé yo. O sea, en fin, la gente más entendida y más culta, mejor formada, etcétera, etcétera. Tanto en el occidente latino como en Bizancio, como en los centros de cultura del mundo islámico, como los sabios y las personas más cultivadas del mundo judío. Si ustedes lo hubieran consultado sobre este tema, todos ellos lo hubiesen dicho, el siglo III en realidad no sé si hubiera habido alguna excepción, que la Tierra está en el centro del universo. ¿Bien? Y que el Sol, la Luna, Marte, Venus, Júpiter, Saturno, hasta ahí nomás se conocía, eh, orbitan en órbitas circulares y uniformes en torno a la Tierra. ¿Bien? Esa es la opinión generalmente aceptada en el siglo XIII. Si uno es relativista cultural, entonces lo que uno va a decir es que en el siglo XIII es verdad que la Tierra se encuentra en el centro del universo. Y lo que esto implica, en virtud del principio de equivalencia, es que la Tierra está en el centro del universo. ¿Ok? Porque la verdad consiste en la opinión generalmente o aceptada por la mayoría de los pares culturales. Si la mayoría de los pares culturales en el siglo XIII entonces cree que la Tierra está en el centro del universo, y la verdad consiste en lo que cree la mayoría de los pares culturales, entonces, señores, la Tierra en el siglo XIII está en el centro del universo, ¿de acuerdo? Ustedes pueden darse cuenta
En fin, la enormidad que significa eso. Lo que está diciendo el relativista cultural es que en el siglo XIII, vuelvo a insistir, no es simplemente que la gente pensaba que la Tierra se encuentra en el centro del universo, porque sí, efectivamente pensaban eso, porque estaban equivocados. No, no, no. La Tierra en el siglo XIII está en el centro del universo, literalmente, ¿recuerdan? En el centro del universo. Eh, Pensemos ahora que pasa el tiempo, como ustedes saben, el modelo tolemaico para la explicación de los movimientos celestes tenía un montón de dificultades. Era lo mejor que había, naturalmente, pero tenía un montón de dificultades. Entonces, ustedes saben que había mecanismos por los cuales se ajustaba la órbita observada o el movimiento observado de un planeta en un punto, por eso generaba un desajuste por otro lado. Claro, cuando Ptolomeo propuso esto en el siglo II antes de Cristo, había razones, motivos suficientemente atendibles para pensar de que los problemas que se apreciaban entonces se podrían resolver en el futuro con ajustes por aquí y por allá. Pero después de como 1500 años de intento, la cuestión no funciona. Y no funciona, y no funciona, y no funciona. Se pasa el tiempo, como ustedes saben, en el siglo XVI se comienzan a proponer modificaciones mucho más radicales de ese modelo astronómico. En algunos casos por motivos teológicos, como Giordano, no, Giordano Bruno era un seguidor de esto, pero Giordano Bruno sí se hizo eco de esto. Pero antes de eso está Nicolás de Cusa, a fines del siglo XV, ¿no? Que por motivos teológicos simplemente, él dice, bueno, en realidad podemos pensar en un mundo infinito, en donde tengamos infinitos mundos, donde no haya ningún centro, en donde cualquier punto puede ser el centro. Y Copérnico propone, a mediados del siglo XVI, un modelo astronómico en donde la Tierra se encuentra no en el centro del universo, sino que se encuentra orbitando alrededor del Sol. Y etcétera, etcétera. Bueno, hay una larga historia para que llegase a aceptar ese punto de vista copernicano. Pero, más o menos, a finales del siglo XVII, un siglo después, ese llegó a ser el punto de vista prevalente entre los sabios, ¿no? Entonces, si ustedes hacen una consulta y una encuesta entre las personas más cultivadas y bla, 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 a fines del siglo XVII, o sea, por lo menos después del principio matemática de Newton, ¿okay?, le hubiesen dicho los sabios que la Tierra orbita alrededor del Sol. ¿Bien? Y lo hace en virtud de una fuerza gravitacional, ¿bien?, tal como había sido descrito por Newton. Ok, entonces, si uno es relativista cultural, lo que uno debería decir es que en el siglo XVII la mayoría de los pares culturales, de los que cuentan, digamos, no, sino que las personas que realmente están entendidas, los sabios, bla, bla, piensan que la Tierra orbita alrededor del Sol. Luego, si esa es la opinión prevalente entre los miembros de una cultura, el siglo XVII es verdad que la Tierra orbita alrededor del Sol. Y lo que eso implica, por el principio de equivalencia, es que la Tierra orbita alrededor del Sol, literalmente, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes pueden darse cuenta que desde el siglo XIII al siglo XVII se produce una modificación en las opiniones prevalentes en los miembros de una cultura, ¿de acuerdo? De pensar que la Tierra está en el centro del universo, pasamos a que la Tierra orbita alrededor del Sol. Si uno es relativista cultural, entonces lo que uno debería decir es que, fíjense en esta cuestión, la Tierra primero estaba en el centro del universo y después, a medida que comienzan a cambiar nuestras opiniones acerca de hechos astronómicos, resulta que la Tierra misma, ¿de acuerdo? O sea, este cuerpo celeste, el Sol, los cuerpos, se transforman debido a nuestras opiniones, ¿de acuerdo? Tal que al final de este proceso cósmico, porque efectivamente es un proceso que conmueve los principios de los cielos, la Tierra pasa de estar en el centro del universo a estar moviéndose alrededor del Sol. Y eso lo hemos hecho solamente con nuestras opiniones. Ok, señores.
Entonces, bueno, nuevamente, ¿por qué pasa esto? Cuando normalmente estas, cuando se hacen estas formulaciones, que en muchos casos son, qué sé yo, es un sociólogo, un historiador, y realmente lo que quiere decir es que la gente tenía tal o cual opinión, digamos, pero esas formulaciones descuidadas, filosóficamente torpe o qué sé yo. Pero si uno es relativista cultural, lo que está diciendo es que no es simplemente que la persona cree que las cosas son así. Las cosas son así, porque en eso consiste la verdad. ¿Bien? Entonces, bueno, si a ustedes les parece que esto es ridículo, digamos, lo que estoy planteando, yo también pienso que es completamente ridículo, pero eso les muestra a ustedes lo débil que es una posición relativista como forma de antirrealismo. ¿Bien? Como estamos haciendo depender la verdad de la opinión de cualquier tipo, eh, entonces la posición es... Sebastián Derps dice entonces en el siglo XIII la Tierra en el centro del universo. Si uno es relativista, Sebastián, sí, porque si uno piensa que las cosas son como cree la mayoría de los pares culturales, y la mayoría de los pares culturales cree que la Tierra está en el centro del universo, ¿qué crees que pasa? La Tierra está en el centro del universo, pues. ¿De acuerdo? Ahora, si a ti te parece que eso es ridículo, bueno, en fin, ese es un motivo para no ser relativista. Yo no lo estoy, naturalmente. ¿Bien? Pero eso es una consecuencia que tiene adoptar una posición relativista. ¿Bien? Y esto me permite introducir la siguiente forma. Vicente, perdona, antes Vicente Fama dice, en el caso de cuando uno viajaba más allá del Atlántico caías a un abismo o algo así. Claro, si la mayoría de los pares culturales pensaba que la Tierra era cuadrada y que al final del tiempo había un abismo y uno se caía, efectivamente. Pero déjame aclararte una cosa, Vicente, bueno, no sé en realidad si pasa ahora, pero me pasó a mí, ¿de acuerdo? A mí en el colegio, y no sé si tú me estás preguntando esto por ese motivo, a mí en el colegio me enseñaron que la gran logro de Cristóbal Colón fue haber mostrado a la gente ignorante de su época que la Tierra era redonda y no cuadrada como pensaban los medievales. Eso es completamente falso, ¿de acuerdo? Es una mentira. O sea, no sé si pero no tiene nada que ver, es completamente falso. Eh, no sé si algún bruto, digamos, pensaba que la Tierra era cuadrada en el siglo XV, pero la opinión prevalente, absolutamente, es que la Tierra es redonda. De hecho, desde la antigüedad clásica ustedes tienen cálculos de la circunferencia de la Tierra, que se discuten si fueron más o menos, en fin, cercanas y aproximadas o no, en fin, pero la Tierra se asumía que claramente era redonda. Y si tú estás pensando en por qué razón había motivos para desconfiar de lo que proponía Colón, o sea, porque cuando Colón propuso que quería llegar a las Indias navegando hacia el oeste, la objeción no era que iba a llegar al abismo y se iba a caer, sino que la objeción era que la Tierra, la circunferencia de la Tierra, era mucho más grande de lo que Colón estaba calculando, cosa que era verdad, ¿de acuerdo? O sea, Colón pensaba que navegando con las carabelas, que ustedes saben que en fin, hoy día sería un barco pesquero, iba a llegar a la India, ¿cachai? O en fin, al equivalente a la China, navegando hacia el oeste. Y no hubiera llegado jamás, digamos, si ustedes lo dicen así. O sea, Colón no murió en esa expedición porque ocurrió un accidente que lo salvó. Y es que había un continente en la mitad, que era América. Pero si no, no tenía ni una chance. O sea, si tú sacáis América de ahí y pensáis que Colón va a atravesar, digamos, el Atlántico y después todo el Pacífico, en las carabelas, jamás llega, viejo. Se muere 3 veces antes de tratar de conseguirlo. Entonces la objeción que le estaban haciendo era correcta. Pero igual sirvió porque llegó, llegó a América. Colón estaba haciendo unos cálculos errados acerca de cuál es el- la longitud de la circunferencia de la Tierra. Y por eso pensaba de que en un tiempo razonable podía llegar a la China o a la India navegando hacia el oriente. Pero era falso, digo, estaba completamente equivocado. Bueno, en fin, pero yo no sé por qué esta cuestión la siguen
explicando, a mí me lo explicaron en el colegio y es completamente falso, o sea, no tiene nada que ver, digamos, ¿no? Nunca fue, digamos. Digo, los medievales, por supuesto que pensaban que la Tierra era redonda, y el mundo clásico también se pensaba que la Tierra era redonda. Claro, pensaban que estaba en el centro del universo, digamos, pero no pensaban que la Tierra fuera cuadrada o una cosa así. ¿Okay? Bueno, iba a dejarla introducido el verificacionismo, pero la idea es la siguiente. ¿Qué es lo que pasa con las teorías verificacionistas? Nuevamente tenemos este núcleo que corresponde a cualquier forma de antirrealismo, en donde la verdad de una proposición está conectado, está determinado por estados epistémicos. ¿Bien? Pero ahora no es la opinión simplemente, sino que es el que algún sujeto o algún grupo de sujetos tengan evidencia que haga racionalmente aceptable esa proposición. ¿Verdad? Entonces, por supuesto, alguien puede tener una opinión, pero una opinión equivocada porque no tiene evidencia suficiente o tiene evidencia engañosa. Lo que resulta importante para que una proposición sea verdadera es que alguien tenga evidencia que haga que esa persona está racionalmente legitimado en aceptar esa proposición. Y ustedes pueden dar cuenta que hay una diferencia sustantiva entre esta forma de antirrealismo y el relativismo que estábamos discutiendo. Bueno, vamos a quedar aquí y seguiremos el día jueves. Así es que eso, señores. Nos estamos viendo. Saludos.